Víctor y el demonio de San Mateo. Autor: Arturo Tavira Mesa. Fitgrand. Hay muchas cosas en el mundo mortal que ignora la gente. Pero no por ignorar estas cosas dejan de ser reales o peligrosas. Sobre todo con la arrogante manera de pensar de la gente. Existe incluso en la actualidad gente que no cree sin ver. Pero aún así creen en el aire, la gravedad, incluso en los procesos fisiológicos de sus cuerpos. A pesar de no poderlos ver o palparlos. Son estas mismas personas quienes tachan a sus semejantes de locos si estos dicen haber visto o escuchado algo que se sale del parámetro de lo normal. Estos personajes incrédulos pueden ser los más equivocados. 1. La carta. Había una vez. No puedo evitar la risa por iniciar así la historia. Pero es mi relato y lo iniciaré como me plazca. Había una vez un lugar al que llamaremos San Mateo. Es un lugar real. Pero prefiero llamarlo de esta forma que por su nombre original. La bella ciudad pequeña o gran provincia. San Mateo. Una entidad violada por sus habitantes. De la misma forma que haría un pedófilo con una niña. Diciendo sentir amor por su víctima y ser amado por la misma. San Mateo fue quien dio a luz a los inquilinos más extraños. Normales para sí mismos. Pero a fin de cuentas, ¿qué significa la palabra normal? Entre 1,5 millones de cabezas destaca la mención de un individuo. No por ser destacado en algún ámbito particular, sino por ser el protagonista de su propia historia. Cosa que, de cierto modo, deberían hacer todos. Pero muchos se olvidan de hacerlo. Gracias a la intervención de un amigo. De un demonio en persona. Es que relato la historia de esta cabeza de ganado en particular. El demonio que da nombre a la ciudad de la cual hablaré me ha dado la idea de hacerlo. Dejar impresa en la memoria de la prole. De la clase alta. O de quien quiera que se interese en conocer la historia de este mediocre personaje. Que ha logrado destacar su presencia por el hecho de verse inmiscuido en mis asuntos y yo en los suyos. Pero démosle un poco de crédito. Aunque sea para no llevarme yo las palmas de quien logre escuchar de entre las letras mi voz y demos a conocer su historia en vez de la mía. Primero que nada, considero lo más correcto presentarme. Para evitar así apodos ridículos. Me hago llamar Blackjack de Ballarat. Aunque no sea mi nombre real. Tampoco es el nombre de quien lo usó originalmente. Alguien a quien me hubiera gustado llamar amigo. Víctor es de quien trata la historia. Un joven abatido por el abandono de sus padres. O más bien de su padre. Ya que su madre enfermó de locura cuando Víctor tenía apenas 6 años. Su padre fue lo que pudo ser para su hijo. Un quejumbroso a mi parecer. Un mártir señalando su desgracia a cuanto humano se le presentaba. Centraba sus esfuerzos en el dinero más que nada. Le dio a Víctor la libertad de educarse solo. Lo más parecido a educación. Fueron los pocos libros que su madre le heredó en vida y las incesantes peleas callejeras que le enseñaban poco o mucho dependiendo del peleador rival. Víctor se tornó perezoso. Le costaba terminar las cosas que iniciaba. Libró sus estudios solo hasta el primer año en la universidad. Encontraba en cada empleo algo que le daba razones para abandonarlo. Más por insistencia de terceros que por gusto propio. Entró y salió de la academia de policía de manera satisfactoria. Pero las costumbres del muchacho eran más grandes de lo que él mismo podía ver. Hacía siempre a medias su trabajo. Como policía local no era mucha la diferencia entre él y algunos de sus compañeros. Los turnos nocturnos eran para Víctor una forma de pasar un rato dando vueltas por la ciudad y tal vez aprovechar el servicio de alguna dama indecente de esperando en una esquina. La noche comenzaba invariablemente en una tienda de 24 horas. Cigarros y refresco de cola para el ron que guardaba en la patrulla. Pero una noche en particular se encontró con un hombre peculiar.
de complexión robusta, piel rojiza quemada por el sol, un bigote prominente que dejaba ver algunas canas y la cara cuadrada de quien frunce mucho las cejas, con cabello corto, pantalón de mezclilla, camiseta de cuello con 3 botones y un saco de pana café. El hombre le reclamaba no fumar con el uniforme puesto. La autoridad que sentía Víctor por encima de un civil le dio una gran soltura para discutir con el desconocido, que resultó ser el investigador Rivadeneira, de la Agencia de Delitos Mayores, quien por su trabajo no estaba obligado a usar un uniforme. Rivadeneira tenía, al igual que Víctor, un delirio de grandeza muy marcado. Pero a pesar del mismo, lograron llevarse bien y Rivadeneira decidió usar a Víctor como un chofer, bajo el pretexto de enseñarle el trabajo de investigación. Víctor estaba complacido de no tener que hacer parte de su trabajo, y de aprender lo que él llamaba un trabajo real. La vida de todos hubiera transcurrido normalmente en San Mateo de no ser por este pequeño incidente, ya que fue a partir de ese momento que la vida de Víctor se interpuso en mis asuntos, que hubieran pasado desapercibidos incluso para Rivadeneira. Era el mediodía del 10 de noviembre. Víctor esperaba a Rivadeneira en lo que se convirtió en el lugar de costumbre, la esquina oeste de la agencia de investigaciones. Por lo general, las investigaciones de Rivadeneira eran importantes, pero en un lugar tan agitado como era San Mateo, no parecían algo fuera de lo común. Quizá algún accidente con consecuencias mortales, o algún homicidio. Eran cosas tan comunes como podían ser en una ciudad con una red de traficantes de droga o de secuestradores y extorsionadores que controlaba un astuto ladino, que no se dejaba atrapar ni por sus infiltrados en la policía local y estatal. Llegó Rivadeneira al encuentro con su chofer, presumiendo un elegante retraso. No hay muchos días como este. Lo he esperado por 1 hora. No me vengas con reclamos de señoras. Por eso me divorcié. Un error tan grande como haberme casado en primer lugar. Ponte feliz y no estés jodiendo que tenemos 5 minutos para llegar a la universidad. Vamos a investigar el accidente de la universidad. La cara de hastío de Víctor fue opacada por la forma en que respondió Rivadeneira. Solo juntó las cejas de la misma manera que hacía cuando veía un cadáver al comenzar una investigación. Miró a Víctor por solo 2 segundos y después giró la cabeza completa para ver su reloj. No hacían falta las palabras. Víctor se puso en marcha. Con la sirena encendida llegó a su destino en 6 minutos y medio. El viaje no fue en silencio. No fue un accidente, de lo que te hayas enterado. Olvídalo. No sabemos lo que pasó. Lo creímos accidente. Pero no fue así. Fue entonces cuando Víctor notó la expresión cansada de su compañero. Las ojeras entre verdosas y azules hinchándose bajo sus ojos y la voz un poco más ronca que de costumbre. Encontramos al chico tirado boca abajo en un charco de 10 centímetros de profundidad, con una lata de cerveza en la mano izquierda. A 5 metros encontramos 15 latas vacías y una botella de vodka a la mitad, todas con sus huellas. Se ahogó de borracho. Literalmente. Creímos lo mismo. Pero vengo de la autopsia. No murió ahogado. Y el nivel de alcohol en su organismo era ridículo. No era ni lo que le faltaba a la lata en su mano. Entonces, ¿de qué murió? Nunca lo adivinarías. Ni en 100 años. Si vamos a investigarlo. No fue paro cardíaco ni nada natural. No fue con un arma porque lo habrían visto. Igual un golpe. Veneno. Fue tan buena tu cadena de reflexiones. Y tan absurdo que preguntes tu respuesta. Que parece que lo hicieron 2 personas. Veneno. Cianuro, respondió Rivadeneira asintiendo con la cabeza. Lo que no tenemos es cómo lo envenenaron. Entraron a la universidad. No sin antes recibir el rechazo de los ocupantes de la misma. No estudiantes. Aunque así se hacían llamar. Habían estado en huelga.
Tomaron la universidad bajo el pretexto de no recibir apoyo gubernamental para todos aquellos que venían del interior del estado y fuera del mismo. El 80% de los estudiantes totales, a quienes se les recibía en la ciudad con un lugar donde vivir, sin pagar servicios, bebiendo agua regalada y en fin, viviendo gratis, tenían un mes en la universidad. Solo dejaron entrar a la policía por el supuesto accidente. ¿Qué es este polvo rosa? Levantamos huellas ayer. Se les acabó el negro. Apuesto a que van a encontrar huellas con un mes o más de antigüedad. No respetaron el área. Está acordonado. Se metieron a husmear. ¿Por qué lo dices? Solo entró personal forense y policíaco. Rivadeneira asintió. ¿Cree que alguno de ellos use Converse talla 2? Dijo Víctor señalando una huella de zapato en el lodo. Solo la punta de un zapato con esas características. Y una peculiaridad. Una tonalidad rosada en la mitad de la misma. Es lógico. Los estudiantes no nos quieren aquí. Estuvieron hostigando a los que estuvieron de guardia y lograron distraerlos. Los muy idiotas están ayudando al responsable de esto. ¿Y qué buscamos? En el brazo derecho del joven había una roncha. Algo parecido a una picadura de insecto. El forense dice que por ahí entró el veneno. Tenía también ponzoña de abeja. Buscamos algo lo suficiente pequeño para simular una abeja. ¿Qué le parece una abeja? Víctor levantó una abeja del lodo. No creo que soportara el cianuro. Ponte unos guantes. Víctor se ponía los guantes y Rivadeneira buscaba algo más lógico que pudiera sustituir al insecto cuando se acercó una chica de unos 20 años. Aproximadamente 1,55 m de estatura y una expresión de vergüenza cubriéndole toda la cara. Y casi lo olvido. Unos zapatos Converse blancos. Talla 2 y con un manchón rosado en la punta. Disculpen. Señorita. No puede estar aquí. Soy la exnovia de Octavio. Me enteré de todo ya muy tarde. Por eso no vine cuando aún estaban en la noche. Llegué tarde. No puedes estar aquí. Pero nos vas a acompañar a un interrogatorio. No, Víctor. No es necesario. No la asustes. ¿Qué es lo que querías decirnos? ¿No estoy en problemas? Claro que no. Si tienes información que nos pueda ayudar, dánosla. Pero no te preocupes. Hace una semana, dijo viendo con miedo a Víctor, dormimos en uno de los salones. A la mitad de la noche golpearon la puerta muy fuerte. Vi una sombra caminando por las ventanas. Un sujeto alto. No vi más. Había dejado por debajo de la puerta un sobre de papel muy grueso, con un sello de cera. Creímos que era una broma. El sobre solo tenía adentro 5 semillas de naranja. Lo único que estaba escrito eran 3 letras. BJB, debajo del sello. ¿Aún tienes esa carta? Preguntó Rivadeneira. Yo no. Creímos que era cosa de otros estudiantes. Le dije a Octavio que la tirara. No sé si la conservó. ¿Dónde guardaba Octavio sus cosas? Preguntó Rivadeneira. Pero Víctor interrumpió. Seguro que ya se robaron lo que no se llevaron los forenses en la noche. ¿Qué hacen con la basura? Se tira. Hay un basurero en la salida de la cafetería. Aunque esté en paro la universidad, el servicio de recolección sigue funcionando. ¿En qué salón durmieron aquella vez? ¿Podemos ir? Víctor. No creo que encontremos algo ahí. Señor. Creo que es más seguro encontrar algo en el basurero de un salón que en el enorme basurero de la cafetería. Es más, le apuesto mi salario a que ahí sigue la carta. La chica fue sola por el basurero. Recibió instrucciones de no tocar más que lo necesario. En su ausencia, Rivadeneira aceptó la apuesta de Víctor. Salario contra salario.
También aprovechó el tiempo para buscar y encontrar una especie de hipodérmica en la zona del charco que aún no se secaba. Una especie de cápsula de cristal con un orificio en un extremo y una fina punta en el otro. Algo parecido a una aguja o catéter, pero varias veces más pequeña y delgada. A la llegada de la joven, inspeccionaron el contenido del basurero. Encontraron botellas de refresco, un poco de comida en descomposición, latas de cerveza, colillas de cigarros, tanto de tabaco como de marihuana, condones, varias envolturas y papeles entre los cuales estaba un sobre de opalina amarillenta con un manchón de aceite que dejó la cera y la elegante inscripción en ella. BJB. Aún no sabían la importancia de la carta. Bien podría ser una broma inocua de algún ocioso. Interrogaron brevemente a la muchacha y Rivadeneira la dejó ir. Consideró que no tenía nada que ver en el asunto. Interrogaron también a los oficiales de guardia. ¿Qué vieron por la noche?, les preguntó Rivadeneira. Primero nos arrojaron piedras. No paraban de molestar. ¿Algo que los haya hecho dejar su guardia? Un tipo con máscara, respondieron. Era como de 1,70 m. Delgado, con una máscara negra un poco brillante. Parecía un demonio negro con ojos amarillos y cabello muy largo. Creímos que nos quería asustar. Anduvo rondando como media hora. Lo perseguimos pero se fugó de inmediato. Como si se lo hubiera tragado la tierra al doblar una esquina. Regresamos antes de 2 minutos. ¿A qué hora fue eso? A las 5. Poco antes de amanecer. Ya había gente levantada. Toda la noche hubo estudiantes entrando y saliendo. Si bien no había una prueba contundente para señalar a alguien específico, Rivadeneira tenía frente a sí un caso más notable de lo que hubiera no solo imaginado, sino también deseado. La memoria del investigador no era tan buena. Por eso no lo descubrió al instante. Fue necesario regresar a su cuartel. Ingresó como evidencia la carta encontrada en la universidad y fue entonces cuando lo vio. Una fotografía de un mes atrás. Lo que parecía ser un accidente. Encontraron en aquella escena a un hombre de mediana edad. El autor de violencia a la desdichada que tenía por esposa. El hombre murió al caer de la azotea del edificio donde vivía. Según testigos, él solía aislarse ahí a beber grandes cantidades de alcohol al menos una vez a la semana. Con un nivel excesivo de tequila. Tropezó y cayó de la azotea. La esposa y su hijo se encontraban en casa de una vieja amiga de la mujer quien convenientemente tenía una fiesta. Por eso no se sospechó de ella como homicida. El caso se cerró con la conclusión de ser un accidente. Pero en el bolsillo del difunto se encontraron 5 hojas de limón. Pero lo que llamó la atención de Rivadeneira fue una foto que mostraba un grafiti con las letras BJB. En una pared al lado de donde cayó el cuerpo del borracho. Si nadie puso atención al grafiti fue por la simple lógica de bandas callejeras. Pero la letra de la carta y la de la pintura clandestina era exactamente igual. Muy adornada con la J muy alargada en su parte baja y formando un arco bastante extenso. Y las letras B abombándose más en su parte baja. Todas con una inclinación constante. La fotografía saltó a la vista de entre los demás papeles y conmocionó a Rivadeneira de tal manera que la confusión se apoderó de él. Crímenes de estas dimensiones eran rarísimos en San Mateo.